Después de la caída de las torres, el Señor me ha permitido hacer como 10 u 11 viajes a países musulmanes. Y a través de esos viajes, una de las cosas que yo he hecho casi inconscientemente es comparar los creyentes de allá con los creyentes de aquí, los creyentes de mi país y todo lo que conozco. Y de esas comparaciones uno va aprendiendo cosas. Por ejemplo, una de ellas es la manera como invitan a una persona a recibir a Cristo en la ventana 1040 o en los países donde es riesgoso ser cristiano. Los misioneros allá pueden ser cristianos, tener su culto, sus reuniones, porque esos gobiernos reconocen que ellos van de acá y son cristianos. Pero para los que viven ahí, para los ciudadanos de esos países, es prohibido convertirse al cristianismo. De manera que cuando alguien está interesado o simpatizando con Cristo, los misioneros le dicen, bueno, ya sabe el costo, hay riesgos en esto, puedes perder tu trabajo, puedes tener problemas con la familia, con tus amigos, te pueden golpear, hasta puedes perder la vida. Y esa es la manera como se le hace la invitación a esa persona. Y hace la decisión no públicamente, porque pues eso es como cortarse la cabeza. Pero algunos toman la decisión, otros la aplazan. Una vez hablé con un simpatizante en Marruecos y él me dijo que él deseaba salir de Marruecos a vivir a otro país para hacerse cristiano. Así es la cosa por allá. ¿Cómo hacemos las invitaciones acá para recibir a Cristo? Bueno, ustedes saben, se le pide que levante la mano, que camine por el pasillo y en vez de hacerle advertencias, le hacemos como ofertas, le creamos ciertas expectativas de que le va a ir bien, de que va a ser salvo, de que va a tener bendiciones, de que va a prosperar, de que va a tener una vida abundante. Esa es la manera como se enfoca la cosa aquí. Bueno, las dos maneras para mí tienen su más y su menos, tienen su sentido. Pero yo creo que tenemos que buscar una manera diferente de invitar a la gente a recibir a Cristo y a la vez una manera de revisar nuestra propia decisión de cuando decidimos seguir a Cristo. Y esa manera nos la dio el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, si ustedes abren ahí. Jesús tenía una manera particular de invitar a la gente a seguirle. Lucas 9, 23 al 25. Mi Biblia, que es Reina Valera, dice así: y decía a todos, no a algunos, sino a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hasta ahí está el verso 25. En estos pocos versos, Jesús nos dice algunas cosas de lo que implica o significa tomar la decisión de seguirle. La primera de ellas es que seguirlo a Él, seguir a Cristo, es un asunto voluntario. Seguir a Cristo es un asunto primeramente voluntario. Mire cómo dice, si alguno ¿qué? Quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere. Esa palabra quiere se refiere al aspecto de nuestra voluntad. No es si alguno siente, sino si alguno quiere. Como quien dice, si usted no quiere, ni se atreva. Porque con Cristo no es como con el chapulín, con ese asunto de que fue sin querer queriendo. Con Cristo no es así. Es quieres o no quieres. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús llama pero no obliga. Llama pero no obliga. Hay un texto allá en Apocalipsis donde Jesús está llamando y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, yo entraré. El texto no dice, he aquí yo estoy a la puerta y la empujo. He aquí yo estoy a la puerta y la tumbo. He aquí yo estoy a la puerta y la abro, porque él puede abrirla. No, él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, es usted el que abre. Si quiere, abre. Si no quiere, no abre. Entonces, seguir a Cristo es un asunto completamente voluntario. Hace muchos años tuve una experiencia muy interesante aquí en un dealer. Un día libre, me fui con mi esposa y decidimos ir a un dealer de carros a explorar sobre un carro nuevo. Y cuando llegamos nos sentaron en un cubículo y el vendedor sacó unos papeles. Espero que no haya un vendedor de carros aquí. Sacó unos papeles y comenzó a hacernos preguntas y a llenar todos los documentos. Y entonces, después de un rato, yo me di cuenta que él estaba usando como una técnica de ventas. Y le dije, mire, yo no vine a comprar un carro, yo vine a explorar un poco esa posibilidad. Me dijo, no se preocupe, que mientras usted no firme, no hay problema. Ahora, yo me di cuenta, lo que él quería era tener todo listo y luego en el momento que uno se resbale, firma y ya está todo ahí. Entonces, yo me paré con mi esposa para salir, bueno, nosotros nos vamos. Y dice él, por favor, no me haga eso. No quiero que mi jefe vaya a interpretar mal esta situación. Permítame, yo le presento a mi jefe para que él entienda que yo estoy haciendo mi trabajo, pero que usted se va a ir voluntariamente. Y trajo al jefe y entonces comenzó con el plan B, la técnica B para venderme el carro. Como 2 horas o más ahí luchando con esos 2 hombres. Cuando ya decidí irme, entonces él me dice, un momento, permítame, le traigo a mi jefe. Y me trajeron otro, el mero como dicen. Ese también intentó venderme el carro. Y ya al último yo caminábamos ahí por el pasillo y ellos detrás de nosotros, tratando de que nos quedáramos, ofreciéndonos descuentos, diciéndonos que era la oportunidad, que después de eso ya no se podía. Cuando me subí al carro, lo prendí y miré por el espejo retrovisor, vi que el mero hizo así. Frustrado porque no me pudo vender un carro nuevo. Saben que yo creo que Jesús no podría ser vendedor de carros en ese dealer, por lo menos. Porque Jesús no manipula, no obliga. Jesús diría, si quieres comprar un carro, yo te sugiero este. Este es el que te convendría si quieres. Por eso Jesús no creo que califique ahí. Porque Jesús, el Señor Jesucristo, no es un vendedor que nos quiere vender lo que Él quiere, sino lo que necesitamos. Por eso la invitación que Jesús hace a todos, dice, y decía a todos, decía en la Reina Valera nos da la idea de que acostumbraba a hacer ese tipo de invitación. Decía a todos, si alguno quiere, entonces seguir a Cristo es un asunto voluntario, no se le olvide. Puede ser que aquí haya algunos de ustedes que no están aquí voluntariamente. Tal vez viene por complacer a su esposo o a su esposa, o porque papá o mamá lo trajeron. Eso a veces sucede. Y hasta cierto punto se puede tolerar eso. Pero no vaya a salir con el cuento de que usted decidió seguir a Cristo sin querer. Porque eso no es posible. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús. Entonces, es un asunto voluntario, pero seguir a Cristo también es un asunto sacrificial. Mire como dice acá, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algunas personas dicen, yo no estoy listo para hacer esa decisión. Y yo los entiendo. Porque ¿quién está listo para negarse a sí mismo? Es contra la naturaleza de uno. ¿Quién está listo para decirle a su propio ego no? ¿Quién es el que siente el deseo de decirle a sus impulsos no?
¿Quién es el que siente el deseo de decirle a sus intereses y a su propia agenda no? Eso va contra nuestra natura. Es sacrificial. Entonces, no está listo para recibir a Cristo desde ese punto de vista, porque uno no quiere eso. Por eso seguir a Cristo no es un asunto de emociones, sino un asunto de fe. No es que sentí el deseo, sino que puedo confiar en Cristo, puedo depositar mi confianza en Él. Es confiable y voy a hacer lo que Él me dice. Pero es un asunto sacrificial. Ahora, esa frase, no estoy listo para recibir a Cristo, todavía no estoy listo, pudiera significar que la persona no tiene suficiente información. Y se entiende, tampoco uno puede seguir a una persona de la cual no sabe nada, tiene que recibir información. Pero parte de la información de seguir a Cristo, primero, es que es voluntario. Y segundo, que es sacrificial. Cuesta. Entonces la invitación de seguir a Cristo a base de ofertas y de crear grandes expectativas, tal vez no es la mejor. Por eso tenemos tanto cristiano que ni por aquí ni por allá, ¿verdad? Ni por un lado ni por el otro. Ustedes observen que yo tengo mi reloj en la mano derecha. Esta ilustración la he usado varias veces, quizás algunos aquí ya la han oído. Pero un día, hace como 3 años, se me ocurrió hacer un experimento. ¿Cómo es hacer un cambio en nuestra vida? Y entonces decidí ponerme el reloj de aquí a acá. Y yo tengo reloj desde los 14 o 15 años. Y hace 3 años decidí hacer ese cambio. Y entonces fue interesante porque en las mañanas yo me ponía el reloj aquí y se me olvidaba el proyecto de cambiarlo. Y entonces durante el día cuando miraba la hora, yo estoy en la idea de cambiar el reloj a la mano derecha, me lo quito, me lo pongo acá. Y así fue por semanas y por meses, hasta que comencé a ponerme el reloj en la mano derecha. Pero saben una cosa, cuando iba a mirar la hora, yo no hacía con la mano derecha, sino que miraba acá. Ok, no es aquí, es aquí. Hasta que al fin me acostumbré después de muchos meses a mirar la hora aquí. Y eso fue progresivo, fue lento. Cuando estaba de afán, me ponía el reloj aquí. Cuando no tenía tiempo de pensar, cuando actuaba por el piloto automático, entonces me lo ponía aquí. Hoy en día, 99% de las veces yo me pongo el reloj en mi mano derecha y yo diría que el 1% de las veces me lo pongo en la mano izquierda. Seguir a Cristo es un asunto sacrificial, es un asunto que va contra nuestra voluntad, es un asunto de decirle no a la carne, al ego. Y hay veces que uno puede decir, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Así comienza, así comienza. Nada más es mi intención de seguir a Cristo, pero en realidad no lo hago porque la carne me lleva en otra dirección. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El ego siempre jala para allá. Pero luego viene un tiempo, como en el cambio del reloj, en que a veces el espíritu triunfa sobre la carne, pero casi siempre es la carne la que triunfa sobre el espíritu. Y después viene un periodo en que es como 50% y 50%. Al fin el espíritu comienza a imponerse sobre la carne y luego el espíritu vence, domina la carne. Y esa es la manera de salir de la pornografía, es la manera de salir de los hábitos como la marihuana, la droga, el licor y todo lo que nos perjudica. Cambiar esos hábitos toma su tiempo, pero comienza con siembra un pensamiento, cosecharás una acción, siembra una acción, cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Pero es
sacrificial. Seguir a Cristo es meramente un asunto, primero que todo, voluntario. Segundo, un asunto sacrificial. Algunos piensan que la cruz es un problema, como una persona o la suegra, por ejemplo. La suegra es mi cruz. O el esposo. Hace muchos años en Colombia había una señora que le decían Conchita, Concepción, le dicen Conchita. Y entonces le decían, Conchita, ¿cómo está tu esposa? Perdón, tu hija. Y ella decía, ay, mi hijo, cargando su cruz. Ese marido que le tocó, un borracho. Bueno, usted puede quejarse así, decir que su cruz es una persona. Quéjese así si quiere. Pero esa no es la cruz de que habla Jesús. Esa no es la cruz que lo va a llevar a la madurez. La cruz de la cual Jesús habla es una cruz interior que consiste en negarse a sí mismo, en decirle al yo, al ego, no más, esto se acaba, esto va en otra dirección. Y entonces te cambias el reloj a la otra mano. Seguir a Cristo es también un asunto diario, porque mire lo que dice aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces es un asunto diario. No es un asunto del domingo, que es tan común, ¿verdad? Que el domingo es para el Señor y venimos a la iglesia. En alguna iglesia el culto es corto, la persona llega tarde y sale temprano. Entonces se convierte en un asunto de 1 hora u hora y media. Aquí puede ser un asunto más largo porque se quedan a comer y a jugar, entonces es más largo. Pero es un asunto diario, quiere decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y otra vez comienzas otra semana con Cristo, pero es diario. Tome su cruz cada día y sígame. Les cuento que cuando yo me convertí al cristianismo, me quería bautizar. Yo conocí el evangelio en el mes de enero y en el mes de mayo me quería bautizar y la iglesia me dijo, no, usted no está suficientemente maduro para bautizarse, usted es muy joven también, hay que esperar. Eso no es bíblico. Bueno, yo lo acepté, no tenía manera de discutir, ellos tienen razón, saben más Biblia que yo. Hoy en día yo entiendo que eso no debería hacerse. Entonces me quedé para el mes de agosto. Y para el mes de agosto ya estaba programado para bautizarme un sábado en un río. Y el viernes por la noche yo estaba sentado ahí en una mesa que estaba en la cocina de mi casa. Entonces yo me sentaba en un lado acá y mi papá en el otro y mi mamá en el de acá con mi hermana. Y entonces estaba yo ahí comiendo, cenando. Entonces dice mi papá, he oído que te vas a bautizar en esa iglesia. Y le dije, sí, es mañana. Levanta mi papá la mano así y ¡suas! Contra la mesa y dice, si usted se bautiza en esa iglesia o su mamá, ¡pah! Me largo de esta casa. Y el plato y las cucharas y todo saltó así, pum, pum. Y a mí me comenzó a temblar la quijada, ¿no? Y entonces le dije con voz temblorosa, le dije, bueno, imagínese el papá y un muchacho de 15 años que depende 100% del papá y le dice, me largo, ¿no? Entonces yo le dije, mire papá, ahora estoy hablando fuerte, pero ese día no podía. Entonces, mire papá, en asuntos de política o asuntos espirituales, yo voy a tomar mis decisiones. Si usted me pide que haga otra cosa o me manda a hacer otra cosa, yo con mucho gusto le hago caso, pero en estos dos asuntos yo voy a tomar mis decisiones. Y él siguió pues con su tema, ¿no? Bueno, la cosa se quedó así, todos callados, nadie quería comer. Al día siguiente, la cita a las 3 de la tarde en la casa donde hacíamos los cultos y nos fuimos al río. Y llegamos a un lugar donde dejábamos la carretera y comenzábamos río arriba a un charco donde eran los bautismos. Y como 100 metros antes, yo vi a una persona ya parada a lo lejos, pero no se distinguía quién era.
Pero más adelante levanto la cabeza y era mi papá. Digo, ¿ahora qué va a pasar aquí? Llegamos a ese lugar y mi papá se quedó así como a un lado del grupo, unas 20 personas, y mi papá por aquí así, y nosotros allá. Y entonces entré al agua y me bautizaron, mi papá no hizo nada. Y cuando salí, y ya me vestí, viene mi papá y me dice, yo quería saber qué tan en serio está usted, porque este no es un asunto de un ratico y no más, este es un asunto serio. Yo creo que mi papá tenía razón, porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Entonces no es para un rato, es para todos los días. Y yo le agradezco a mi papá que me hizo pasar por esa prueba. Me convertí al Señor cuando tenía 15 años y este año, en el próximo mes, voy a cumplir 68. Y bueno, algunas veces me he salido, me he desviado, pero el Señor con su vara y su callado vuelve y me trae al camino. Vamos a ver, seguir a Cristo también es otro asunto, es un asunto paradójico, mire. El verso 24 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Eso es una paradoja. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una declaración, es una frase, una oración que suena como mentiras, suena como absurda, como irracional, como que no tiene lógica. Pero cuando te pones a analizarla, se da cuenta que es verdad, que es racional, que es lógico, que es una gran verdad. Por ejemplo, cuando Jesús dice, los primeros serán postreros. Dice, ¿cómo es eso que los primeros van a ser los últimos? Eso es una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja aquí? El que quiere salvar su vida, la perderá. Eso es una paradoja. Pero hay otra paradoja más. Y el que arriesga su vida, el que pierde su vida por causa de mí, la encuentra, la halla. Entonces eso es paradójico. Hay gente que piensa que seguir a Cristo es perder el tiempo. Que seguir a Cristo es perder lo mejor de la vida, ¿no? Voy a seguir a Cristo cuando esté más viejito, ¿no? Cuando ya no sirva para nada, le voy a entregar la chatarra al Señor y me alisto para irme, ¿no? Ese tipo de gente, por tratar de salvar su vida, lo que está diciendo Jesús es que la pierde. Y el que la entrega, la arriesga, ese es el que la encuentra. Mi iglesia tiene una clínica médica familiar en partnership con una iglesia americana. Ya tenemos como 5 años. Los pacientes entran por un lado, los atiende el doctor y salen por otro, donde los hermanos de la iglesia los ministran, hablan con ellos, oran con ellos. Y a veces tenemos oportunidad de presentar el evangelio. Y cuando recién comenzó la clínica, pues yo iba, cada vez que estuve en la clínica, iba allá porque había necesidad de obreros. Y una vez hablé con un joven de 16 años y hubo oportunidad de compartirle el evangelio. Le presenté todo el plan de salvación y luego al final la pregunta de decisión. ¿Te gustaría o quieres recibir a Cristo en tu corazón ahora? Y el muchacho, bueno, primero le pregunté si me había entendido y me dice que sí. Le hago la pregunta de decisión y entonces se queda callado. Y se rasca así la cabeza y estaba ahí como que no sabía qué hacer y se siente una tensión, ¿no? Yo también estaba ahí como en tensión y luego después de un momento así largo vuelvo y le digo, mira, ¿te gustaría recibir a Cristo en este momento? Y él me dice, no. Entonces le digo, ¿por qué? Y me dice, es que de veras a mí me gustaría ver cómo me iría en la vida sin Cristo.
Nadie me había dicho una cosa de esas, jamás. Me gustaría primero saber cómo me va en la vida sin Cristo, ¿no? Y tal vez entonces lo que él está pensando es, si me va mal, pues entonces lo busco, ¿no? Pero uno no tiene control sobre esas cosas. Pero yo estaba allí confuso porque jamás me había encontrado con ese tipo de argumento. Más adelante una hermana me contó que le había compartido el evangelio al mismo joven en otra entrevista unos meses después y había aceptado a Cristo. Pero miren, hermanos, es, es paradójico porque hay gente que piensa que no seguir a Cristo es mejor. No seguir a Cristo es salvar su vida, disfrutar de su vida, de todo, poder hacer lo que le dé la gana. Y Jesús dice, el que hace eso la pierde, pero el que la arriesga, el que me la entrega, el que me la da, el que se desprende de ella, ese es el que la hallará. Y el quinto punto, creo que este es un sermón largo, ¿verdad? Quinto punto dice que seguir a Cristo es un asunto muy provechoso, muy provechoso. Vamos a ver el siguiente verso, dice el 25, 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los ángeles. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús hace esta invitación, Jesús agrega un texto que dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice en Mateo, enseguida de las mismas palabras. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjese que no se trata de un asunto material, que va a haber un provecho material, sino que es un provecho espiritual. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay ningún provecho en eso. Piénselo de esta manera. Imagínense que la eternidad es una línea que va hacia el infinito en esta dirección. Se pierde. Usted mira y aún con telescopio esa línea se prolonga hasta donde usted no la alcanza a ver. Y por este lado se prolonga infinitamente y aún con un telescopio usted no alcanza a ver hasta dónde llega. Esa línea es la eternidad. Y su vida, si usted traza una raya vertical sobre esa línea, esa es su vida en comparación con la eternidad. Entonces, en relación con eso, piénselo así. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo o pierde su alma? ¿Lo puede entender de esa manera? ¿Qué significa la eternidad en comparación con esa pequeña línea? Se lo pongo de otra manera. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio. Entonces vivimos en el espacio planeta Tierra, en el tiempo, y ahí póngale usted el zip code, ¿no? 77, donde usted viva. Ahí vive usted. Pero el reino de Dios existe desde antes de la tierra y antes del tiempo. Y seguirá existiendo después de la tierra y después del tiempo. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted se entrega a Cristo voluntariamente, sacrificialmente, entendiendo todo esto, usted entra en el reino de Cristo, que preexistía antes de la fundación del mundo. Porque dice Efesios que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo.
Entonces cuando usted acepta a Cristo, usted entra al reino de Cristo. Cuando usted muere, usted continúa en el reino de Cristo, que es eterno. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, repasando, seguir a Cristo es un asunto voluntario, es un asunto sacrificial, es un asunto diario, es un asunto paradójico y es un asunto muy, muy provechoso. Cuando yo analizo mi vida, yo me doy cuenta que para mí ha sido súper provechoso seguir a Cristo. Aún en lo material, porque yo vengo de una familia muy pobre. Nosotros éramos campesinos, finca de café, y debido a la violencia tuvimos que emigrar a la ciudad. Y allá pues éramos una familia pobre. En Colombia en ese tiempo habían 3 estratos, el alto, el medio y el bajo. Pero había gente que era baja, baja, y media, baja, baja, pobre bajo, o media, baja, media y baja alta. Entonces nosotros éramos los segundos, ¿no? Éramos baja, media. O sea, teníamos 3 golpes al día, pero chiquitos, ¿no? Chiquitos. Esa es mi familia. Y Dios me ha bendecido mucho, me ha prosperado mucho. Creo que la diferencia la ha hecho Cristo en lo espiritual, en lo emocional, en lo material. Y mis hijos yo los veo mejor, los veo mejor. O sea que yo durante todos estos 50 años de seguir a Cristo, yo he observado en muchas familias que llega una familia a Cristo y prospera, mejora. Y los hijos como que comienzan más arriba y los nietos más arriba. El problema es que se les va olvidando de dónde vienen y van dejando el evangelio, van dejando a Cristo. Pero seguir a Cristo es un asunto muy, muy, muy provechoso. ¿Y por qué es tan provechoso seguir a Cristo? Miren, el Señor Jesucristo es más sabio que Albert Einstein y todos los científicos y los premios Nobel juntos. ¿Usted se había puesto a considerar eso? El Señor Jesucristo es más sabio que todos los gobernantes juntos, incluyendo ese grupo que se reunió hace poco en Panamá. Póngalos a todos juntos. Y Jesús es más inteligente que ellos. Una persona puede ser inteligente, pero no es más inteligente que 3 o 4 juntas si trabajan en armonía. Pero Jesús sí. Jesús es mejor consejero que todos los psicólogos y todos los psiquiatras juntos. Por eso tiene que ser provechoso seguir a Cristo. Tiene que serlo. Por eso Jesús dice, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, tempestades y ríos contra esa casa y permaneció. Porque él la edificó en la forma como Cristo dice. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Y pasó lo mismo, parece que las 2 personas iban a la misma iglesia y oyeron el mismo mensaje, pero hicieron diferente. Edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos, vientos, tempestades y se derrumbó. Entonces el punto es que nosotros estamos siguiendo a alguien. ¿Estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo las ideas de alguien? Porque uno puede venir a la iglesia y tener Biblia y en la práctica estar edificando su vida con el plano de otra persona que no es Cristo. Pero seguir a Cristo, hacerlo a la manera de Cristo, es lo más provechoso, lo más conveniente. Le voy a pedir que se ponga de pie. Una cosa es cierta, usted está siguiendo a alguien. Usted es discípulo de alguien. Usted está edificando su vida
de una manera y sobre un fundamento. Yo no sé sobre cuál. Puede ser sobre Cristo, o segura, si no es sobre Cristo, seguramente que usted está siguiendo las ideas, los fundamentos de otra persona. Puede que usted ni sepa quién es esa otra persona. Ideas que usted fue pescando ahí a medida que fue creciendo. Y sobre eso está edificando. Entonces le voy a pedir que tenga un momento de meditación con Dios. Analice su vida. Analice el fundamento. ¿Es arena o es roca? Y todo esto se reduce a lo siguiente. Ser discípulo de Cristo es aprender de Él cómo vivir mi vida. Cristo vivió su vida, usted está viviendo la suya ahora, pero puede aprender de Cristo cómo vivir su propia vida en esta ciudad, en este tiempo, con la tecnología y todo lo que tenemos. Pero Cristo puede ayudarte a edificar la mejor vida, la más provechosa. Y recuerde, esto es voluntario, esto es sacrificial, esto es para todos los días. Es paradójico, la gente no lo va a entender porque es paradójico. La gente va a pensar que usted está perdiendo el tiempo porque ellos no entienden que esto es paradójico, pero es muy, muy provechoso. Voy a hacer una oración muy simple, una oración bíblica en voz alta y le voy a pedir que todos repitan conmigo. Señor Jesucristo, entiendo que estás llamando a la puerta de mi corazón. En este momento te abro la puerta y te invito para que seas mi Señor, el dueño de mi vida, para que ocupes el trono de mi corazón y para que también seas mi Salvador. Amén.